Yo lo voy a sacar un poco del tema. Mi pregunta, mi inquietud tiene que ver con la relación entre los intelectuales y el kirchnerismo, porque de alguna manera el kirchnerismo en los últimos años se volvió como la nueva cifra para decodificar las líneas de tensión que atraviesan el campo intelectual. Si hay un lugar donde funcionó la grieta, creo que es la academia, ¿no? Intelectuales ligados a la academia, sobre todo, ¿no? De intelectuales que dan la disputa por la, digamos, fijación de los criterios que van a definir el régimen de verdad, por de definir las formas de autorización para hacerse voceros de ese régimen de verdad, y que han hecho del kirchnerismo una frontera claramente demarcatoria. Estaba revisando en las fuentes que estamos trabajando en el PID que tenemos en Paraná, que es sobre intelectuales y el kirchnerismo, un artículo que publica Fernanda Sandés en La Nación pocos días después de la victoria de Macri, donde dice, bueno, que efectivamente en los 12 años de kirchnerismo en el campo intelectual se notó, como en pocos otros lados, el peso de esa frontera antagónica que marcaba o digamos fijaba la obligación de definir dónde estaba parado cada uno, ¿no? E incluso el artículo define 3 categorías de intelectuales, pero en realidad son 2, porque son los intelectuales filokirchneristas, los que han sido privilegiados con la posibilidad de participar en los debates, ser reconocidos, tener voz en los medios oficiales, los que mantenían una saludable distancia crítica, y dice la nota, los que a pesar de, digamos, de ese primer momento de desahogo que implicaron los años 2003-2005, empiezan a notar, dice Fernanda Sandés, las roturas y los costurones del modelo. Pero a los efectos prácticos, estos 2 últimos grupos son tan castigados entre sí igualmente, digamos, no hay diferencia entre los que guardan distancia crítica o los que explícitamente sacan a relucir los costurones del modelo, ¿no? Entonces mi inquietud era esto, ¿no? ¿Qué pasó en el campo intelectual? ¿Qué es lo que se jugó en ese ámbito, ¿no? Como para que efectivamente el kirchnerismo haya marcado polarizaciones tan claras al interior de la academia, y además cómo derramó socialmente, diríamos, porque muchos de esos intelectuales participaron en los medios e hicieron de sus intervenciones en los medios un repertorio, o abonaron un repertorio de imágenes que después sedimentó en esa maquinaria comunicacional y contribuyó a la figura de la corrupción, del autoritarismo, del antirrepublicanismo, antiinstitucionalidad. Y bueno, me parecía que ese es un tema también interesante para pensar, ¿no? Uno hubiera creído que la política educativa, de investigación, la política universitaria del kirchnerismo debería haber sido el costado menos vulnerable a las críticas, aumenta la proporción, digamos, o lo que se dedica del PBI a la educación, se amplía el ingreso al CONICET, y sin embargo, nosotros mismos, no vamos a dar nombres, pero somos testigos de colegas nuestros que dicen, bueno, el problema es que la hiperinflación que hubo en el CONICET, y por eso ahora estamos, sí, la pesada herencia intelectual y académica. O la proliferación de análisis sobre el kirchnerismo que replican la matriz civilización y barbarie. Tampoco voy a dar nombres, pero digo, he leído artículos donde se analizan las celebraciones del kirchnerismo haciendo mención a la multitud sudorosa, los olores, los choripanes. No sé por qué no dar nombres, o sea, porque... Para no incomodar. Pero bueno, me parece que también es una vez interesante, ¿no? Cómo reactivó la fractura que el peronismo originario ya había también generado entre los intelectuales, ¿no? Como una necesidad de recolocarse en relación al kirchnerismo. Bueno. Esa es otra pregunta. Sí, voy a darle, como decía Mariano Grondona, el presupuesto 5 minutos. Mariano Grondona fue el inventor de que los minutos forman parte de las finanzas. De modo que es una aguda visión del tiempo financiero de la televisión. Bueno, no digo esto para escapar de la pregunta.
En principio creo que no es fácil explicar por qué, porque son modulaciones de la conciencia donde uno nunca sabe bien. Por ejemplo, si a mí me preguntan en un ámbito donde se discute estrictamente identidades políticas, no puedo negar mi vínculo con el kirchnerismo, pero es una pregunta que me molesta en la medida en que para mí el problema de la identidad no es fácilmente resoluble. Pero en un lugar así no puedo decir, miren, yo estudié desde Aristóteles en adelante lo difícil que es la identidad, no puedo responder claramente, no puedo excusarme con Aristóteles o Derrida. Entonces, digamos, ¿cómo explicar un caso de interés por una irrupción más o menos sorprendente de un nombre que no figuraba en el catálogo de expectativas de casi nadie que no estuviera vinculado a la política directa en aquel momento, que será mi caso y tantos otros. De modo que la figura de Kirchner, un nombre difícil de pronunciar además, y con una letra que se hizo próspera para la publicidad política, como la letra K, que es una letra no frecuente del alfabeto castellano, es una letra de los países nórdicos, del anglosajón, el apellido es suizo-alemán, es la inmigración patagónica, la inmigración económica patagónica, desde Suiza o desde Francia, hay rarezas, y la irrupción hablaba tanto de un modo muy tradicional de la política como de una experiencia que estaba dispuesta a abrir una escucha inusual a la diversidad, digamos, ¿no? Y con una aceptación provisoria, pero aceptación que terminó siendo bastante duradera de el lenguaje que el progresismo argentino ya había formulado desde el alfonsinismo. De modo que el kirchnerismo dio cierta fecundidad en ponerse en el límite y a veces al costado del lenguaje peronista, que ya estaba muy osificado, y reblandecer sus partes más huesudas con una cierta invocación, a veces lateral y oblicua, pero que se notaba que provenía de una fuente alfonsinista. De hecho, uno de los modelos del kirchnerismo fue Alfonsín. Y Alfonsín, como se dice, nadie es homenajeado en vida, bueno, pero el kirchnerismo homenajeó en vida a Alfonsín con un busto en la Casa Rosada, donde he hecho con tanta rapidez que no era Alfonsín. Había que decir, este es el busto de Alfonsín, pero una vez que el enunciador desaparecía, era alguien que podía parecer Fluvio Pompeo, o el director técnico de Racing, o algún centurión de la Roma del siglo V, o Maquiavelo, no sé, solo que no tenía ese tipo de nariz, pero no era Alfonsín. Eso digo porque el homenaje es una cosa seria, si bien los bustos se parecen todos, hay pequeños detalles que tienen que lograr que los culpe, que permita decir este es Alfonsín, porque si no dice, no, es Sócrates. Si uno hace cierto peinadito así, es el peinado romano. Si hace tirado para atrás, el peinado tanguero que usaba Alfonsín el que logró captar esa capacidad de lo nuevo, digamos, dentro de lo previsible, puesto que Kirchner, como lo demostró el kirchnerismo, vastamente hizo política tradicional, acuerdos tradicionales, reuniones sigilosas, tradicionales, más hoy que está más o menos en discusión los modos en que Kirchner trataba cuestiones delicadas de la economía específica del financiamiento de la política. Entonces eso era una parte muy tradicional que el kirchnerismo pudo haber intervenido más en modificarla, pero no se tomó ese trabajo porque pensó que era más importante intervenir en la cuestión de los derechos humanos, reforzarlos con leyes específicas. Pensó que era más importante elevar la tasa de interés de la producción sojera que le cobraba el Estado, la tasa impositiva, digo, y pensó que era más importante intervenir en lo que ya se insinuaba como la grosera concentración de medios que iba a determinar por muchos más años el lenguaje completo de la política argentina.
y pensó que era prioritario intervenir en esos temas, y esa es una discusión actual, si sigue siendo prioritario eso o si el tema del financiamiento tiene que figurar definitivamente entre una de las prioridades, lo que creo que todos coincidiríamos que es así. Ricardo Foster inmediatamente escribió un libro donde llamó eso anomalía, la anomalía del peronismo, del kirchnerismo, perdón. Esa anomalía estaba tomada de una fuerte lectura que tenía en ese momento Ricardo Foster de la obra de Walter Benjamin, de modo que el kirchnerismo, a diferencia del espacio intelectual alfonsinista, que fue politológico, es decir, había personajes como Paramia, no sé, politólogos italianos, Bobbio. Roberto Bobbio, que era un ex marxista, que transformó el marxismo en una mera teoría de la igualdad. No es que esta no sea importante, pero digamos que el marxismo es bastante más que eso. O sea, resumían las notas complejas del marxismo en cierto marxismo más utilizable por la socialdemocracia. El alfonsinismo tuvo como intelectual principal a Portantiero y como alguien original, muy original, a Emilio de Ípola. Portantiero había sido ya original. En el momento del alfonsinismo fue un teórico de transición a la democracia. No podemos decir que fue una gran teoría, era una teoría adecuada a la política de esa época. Y Emilio de Ípola era alguien que todavía tenía en la cabeza cómo resolver la cuestión althuseriana del materialismo y cómo resolver la vida política a través de los actos del lenguaje. Por lo tanto, era y es alguien que puso la cuestión de las relaciones intelectuales políticas en un plano de mayores exigencias. Pero funcionaron los dos juntos, Alfonsín, de un modo que después no se repitió con el kirchnerismo. No hubo nadie de la vida intelectual que funcionara junto al presidente Kirchner y a la presidenta Cristina en su momento. Pero había otra diferencia. Sacando la originalidad de Ípola, digamos, todos los institutos alfonsinistas y demás tenían el trazado muy previsible de la politología que se hacía en la Argentina, que provenía de los procesos de democratización en Italia o de la reconversión del marxismo por lado de las democracias liberales, a la aceptación de los medios de comunicación, a la creación de un poder ciudadano o de una ciudadanía que tuviera más poderes de representación y de intervención en la vida pública. Por lo tanto, la idea de la democracia representativa era acompañada por la democracia participativa. Bueno, no podemos decir acá sinceramente que hayan sido grandes teorías. Era así más íntimo el vínculo de Alfonsín con los intelectuales. Recuerden, hay una foto, yo recuerdo mucho, cuando falleció Portantiero, hay una foto frente al ataúd de Portantiero, de Alfonsín y de Ípola, o sea, era un trío, y estaba la muerte ahí, ¿no? Con los intelectuales que se acercan al kirchnerismo hay mayor novedad en cuanto a la teoría política, pero menos cercanía, mucho menos cercanía. Y el otro tema era un tema que a mí me tocó de cerca, que era Borges. El tema Borges era un tema que se arrastraba desde el peronismo, desde los años 50. Y era ostensible que el tema Borges estaba, digamos, políticamente tratado por las famosas intervenciones de Borges en relación a los fusilamientos del 56 y otras opiniones de Borges que eran bastante tremendas, pero con los fusilamientos aún más, porque los había felicitado a los fusiladores. Y eso no se sabía, porque recién se supo cuando se publicó el libro de Bioy Casares, ese enorme volumen con las conversaciones de Borges y Bioy Casares en las cenas. Y ahí aparece un Borges en la pluma de Bioy Casares, habría que ver lo que dijo Borges realmente, donde festeja los fusilamientos. Y ahí le voy a contar enseguida a mis amigos de México, qué contentos se van a poner. Bueno, todo ese Borges evidentemente convive con la máxima expresión de la literatura argentina, digamos. Y los que pensábamos eso, o sea, los que pensábamos a Borges que en medio de una laceración del pensamiento, donde poner a un personaje
estruendoso con sus declaraciones políticas y el más exquisito reinventor de la lengua argentina. ¿Dónde poner eso? Y a mí me tocaba de cerca por haber sido el director de la Biblioteca Nacional. Eso lo discutí con Cristina. Eso es lo único que puedo decir que... ¿Por qué? Porque cada mes me llamaban de la Casa de Gobierno por alguna cosa borgiana que aparecía en la Biblioteca Nacional. Estaba llena de cosas borgianas. Sí, Puse la estatua. Entonces, eso lo saldó Cristina. Lo saldó Cristina diciendo yo leo Borges, en fin. Pequeños gestos no muy conocidos, que además nunca conté así, ahora los recuerdo un poco vagamente, pero en otra reunión con más gente lo resolvió simplemente diciendo estoy leyendo a Borges y saldó una cuestión grave del peronismo. Borges tiene toda su obra paralela al peronismo, su mejor obra la hizo paralela al primero del 44 al 55, donde es finalmente consagrado por la crítica francesa. Toda la obra de Borges es paralela al peronismo y diría su tema es el peronismo, encubiertamente, leído entre líneas. Y además de que es su tema el peronismo, a veces los temas se proponen con el mismo lenguaje del peronismo, la traición, el héroe, el destino. De modo tal que había un problema ahí de carácter intelectual que la tradición liberal republicana desinteresada por Borges también salvo Beatriz Arlo, que tiene la curiosa situación de ser alguien que sin problematizar la tradición liberal republicana lo que problematiza es este mismo problema. Todavía sigue pensando sobre la base de quién era aquella joven militante que apoyó a Isabel Martínez de Perón. Entonces algo le toca al peronismo. Las soluciones que aplica Beatriz Arlo a ese tema no son fáciles. Aplica la solución de decir yo era la que repartía volantes por Isabelita, pero esa no era yo. Es una solución un tanto borgiana también. Había dos personajes en juego, uno fantasmático y otro real, solo que ahora el real de aquel momento era fantasmático ahora, y el real de hoy hace fantasmático el de aquel momento. Entonces habrán visto que todo artículo que escribe contra el kirchnerismo en La Nación dice cuando yo era de izquierda, cuando yo era maoísta. Es decir, no es lo mismo discutir con Carlos Altamirano o con Isidoro Cheveschi o con el liberalismo o con este chico Nathanson, que es un pensamiento liberal adecuado al momento, adecuado a la globalización, y considera el macrismo solamente una derecha moderna. No considera la criminalidad interna que hay en el macrismo, considera que es un concepto politológico, porque la politología no ve la historia como crimen, como matanza, como persecución, como derramamiento de sangre. Un concepto nuevo que es el liberal anarquista. Liberal anarquista. Digo, por ejemplo, Pablo Belchunov se autodenomina como liberal anarquista. No sabía. Sí, hay parte de cierta academia que ha conjugado, que ha conjugado el liberalismo, la anarquía con el individualismo. Y por supuesto, apoyando a Macri, Sí, pero el macrismo tiene una cierta idea anárquica del Estado. Y es que plantea problemas, después lo charlamos esto, pero el macrismo plantea problemas de lo que es el individuo y lo que es la derecha. Lo que pasa es que tiene solo poder pensar la acción de los servicios de información, que es muy fuerte, altera la teoría política. Pensar la acción secreta, la planificación del otro, es decir, el que tira la piedra es el agente provocador que hace que el que tenía bronca pero no quería tirar una piedra la tire, o sea, provoca acciones indeliberadas. Eso es muy sutil en los servicios de inteligencia. Se utiliza muy grande en los servicios de inteligencia que se muestra en cada manifestación. Y puede ser que sean chicos que se crean anarquistas libertarios también, que actúen sin preocuparse, que es una de las formas más siniestras del Estado argentino lo que estamos viviendo. Es muy siniestra y paradójica en lo siniestro, porque se puede deliberar sobre el presupuesto.
lo aprueban forzadamente, lo aprueban coactivamente, lo aprueban preparando un gran escenario de los servicios de información en la plaza, pero de todas maneras sigue habiendo debate y aún así también estamos acá diciendo estas cosas, entonces hay que tener cuidado con la expresión dictadura, pero no hay que tener el cuidado tan timorato también de pensar que todo aquel que aproxima el macrismo de una forma muy coactiva, con el nombre habrá que dar, y pararlo y decir, no, si estamos no sé qué, no, esto no es una democracia de estilo clásico, son formas utilitarias de la vieja democracia al servicio de algo cuyo nombre no sabemos bien qué es, pero que tiene vetas coactivas de mucha profundidad, inventadas por el capitalismo financiero, eso es evidente, el capitalismo financiero haciendo política, digamos que sería la verdadera corrupción, que tiene la originalidad de acusar de corruptos al circuito del dinero recaudatorio que efectivamente existió. Y eso debería tener un nombre que lo haría más inmunizable a la palabra corrupción y a la palabra grieta, que es una palabra teológica vinculada a la muerte. La grieta está vinculada al túmulo, a la bóveda, en fin, a la cueva mortuoria, al ataúd. Todo el lenguaje que inventó el macrismo jurídico ya no son de las ciencias jurídicas, son de una teología jurídica. Es la nata, creo, que inventó. Sí, la nata. Es la televisión que hace el sustituto perfecto de la vida intelectual. La vida intelectual hoy está en la televisión. Cualquier estupidez de la nata no es una estupidez. Hoy hicieron una entrevista en La Capital, el periodista dice, ¿qué opina de la grieta? Lo primero que tuve que decir, que opino que esa palabra no corresponde usarla, si quiere hacer una entrevista donde se pueda hablar seriamente de política. Pero corresponde usarla si hacemos un análisis de cómo reconstituir el lenguaje político en Argentina. La palabra grieta es una palabra vinculada a una teoría del mal. La grieta es algo de autoría desconocida y que lo hacen emisarios del mal. Y cuando se dice grieta se está diciendo corrupto, la sinonimia está perfectamente establecida. Entonces, digamos que yo lo que veo es que si uno ve los columnistas de perfil, por ejemplo, que hay exquisiteces, ultra vanguardias, no voy a dar nombres. Sí, el suplemento del domingo. Martín Coan, por ejemplo, sí, es uno de los más importantes escritores, ya no tan jóvenes, pero son importantísimos escritores. En este momento está dando curso. Bueno, él sabe que yo pienso de él que es uno de los mayores escritores argentinos. También sabe que le critico su artículo de perfil, que además son muy buenos. Son pequeños micro relatos de gran profundidad de la vida cotidiana. Pero ¿qué hace ahí en un perfil? Todo ese elenco que intermedia por perfil no es Clarín, a veces critica a Clarín, no es un medio, como se suele decir, concentrado. Es un pequeño medio que tiene algo en Brasil y algo en Argentina y lucha por sobrevivir. Entonces hace el juego de la revista Hola de Chimentos a las exquisiteces de Damián Tabalowski, para dar otro nombre. Ese es un empeño raro de la vida intelectual, no kirchnerista ni peronista. Y después están personajes extraños que habría que analizar caso por caso, y voy a terminar aquí porque si no, como es un tema que me pertenece tanto, no sabría. Por ejemplo, Tomás Abraham. Tomás Abraham es un personaje agudo porque intenta hacer de Foucault, la herencia nietzscheana de Foucault, una forma de intervención directa en la realidad política, pero lo hace con un lenguaje propio, digamos, elaborado por él, que no es un lenguaje académico. Eso o lo hace un chanta o lo hace uno que estudió mucho en París. Este es el último caso de Tomás Abraham. No es un chanta, es alguien que estudió con el propio Foucault. Entonces lo que hace es hablarlo con el lenguaje de un hincha de Rosario Central, digamos. Entonces produce algo que la academia real no produce, hacer una transferencia de su erudición Foucaultiana, en este caso, a un lenguaje no correspondiente a esa erudición ni al modo como se habla en la universidad. Por eso es un personaje que roza la televisión. Ahora no lo veo mucho porque tampoco veo televisión, pero es un lenguaje más armado para la televisión, que tiene algo del señorito, del cual
cuando habla en términos vulgares nadie va a pensar, uy, qué vulgar, sino qué interesante, este estudió en la Sorbona y mirá qué ensayo de enmascaramiento de su lenguaje hace, qué interesante ese enmascaramiento. Bueno, yo pienso eso, no pienso que sea un hombre vulgar, pienso que es un enmascaramiento del aristócrata. Entonces ese personaje es muy hiriente para, por ejemplo, conmigo siempre fue muy hiriente, éramos personas que hablábamos, o sea, yo puedo decir, no sé por qué, pero tampoco puedo hacerme el inocente, porque en el fondo sé por qué, al tomar una decisión que venía a la rastra del modo en que el kirchnerismo había irrumpido con los derechos humanos, la reivindicación de actos que hasta el momento no se había hecho, había como una sensación emancipatoria y apareció esa palabra que parecía cómoda entre la democracia participativa, la utopía social y de Alfonsín y la revolución fracasada de la lucha armada, la palabra emancipatorio, que venía de la mano de un ranciero, de la filosofía francesa más vulgar, apareció para resolver ese vacío de palabras. Entonces hay un tema fuerte que lo digo en términos personales, pero se extiende a toda la intelectualidad argentina. Entonces, separando a quienes obran solamente por una estupidez que tiene que tener alguna explicación de índole, digamos, existencial, por no decir analítico, psicoanalítico. Separando todo eso, tiene que haber una discusión a fondo que no sea influido por el juez Bonadío, por el fiscal Stornelli, que son los intelectuales de la transfugiada Argentina. Son personajes capaces de arruinar el sistema de convivencia de una nación. Cada decisión de Bonadío y de Stornelli lo tiene que contar un Rabelais, no un Morales Solá, que dice, y los fiscales y los jueces de esta nación que están destinados a salvarla. Bueno, ahí recomiendo que hagamos el simple operativo de dar vuelta a esa frase Morales Solá. Están destinados a pudrir realmente la vida institucional de la Argentina. Solo la figura del arrepentido permite esa pudrición. Si alguien tiene valor judicial como arrepentido, está muy mal el sistema judicial. Y ese arrepentimiento fingido permite un dictamen donde se implica la vida de una persona en tantos años de cárcel que se le restan. La justicia se convierte en un algoritmo, como se habla de los algoritmos que permiten conocer nuestros gustos por parte del aparato central del control de la sensibilidad mundial, que se llamará Facebook, Twitter o no sé cómo, o Google. Entonces esas son las verdaderas discusiones que aspiro a que haya un nuevo horizonte intelectual en Argentina, basado en estudio también de todo lo que ocurrió con el CONICET y demás, porque mi opinión personal no es como una inflación de contrataciones y demás, porque sobre todo en Cristina, menos en Néstor, pero que era un poco más primitivo, digamos, pero no menos sensitivo en relación a que el mundo es vasto y el peronismo no alcanza. Eso lo tenía bien claro. En Cristina, como abogada, digamos, como universitaria más integrada a la lógica universitaria de una clase, escuchar a un profesor y tener cierto lenguaje, creo que Néstor menos. Estaba más integrada a la lógica de una unidad básica, de una reunión con la otra unidad básica, una pelea que se resolvía la semana que viene al revés de cómo había empezado. Bueno, estaba más acostumbrada a eso. Me parece que Cristina veía que había un corazón intelectual en el centro de la vida nacional. Por eso el CONICET se amplió y yo lo único que digo es que el CONICET mostró en las luchas por reponer sus derechos al financiamiento de investigaciones y demás que no estaba resuelta una cuestión fundamental del Estatuto de las Ciencias. No estaba resuelta esa cuestión fundamental, que es las humanidades frente a las ciencias físico-matemáticas. De modo que los defensores del CONICET, de las humanidades, fueron detrás de los que tenían más peso, de un Cornblich, persona que yo conozco y le tengo mucho afecto, es un importantísimo biólogo a nivel internacional, reconocido en todo el mundo. En todo el mundo. Y si uno ve la planta que hizo el kirchnerismo, donde trabaja Cornblich y otros biólogos,
o microbiólogo, no sé. Es asombroso, son 3 pisos al lado de la Facultad de Ciencias Exactas, que es dudoso que haya 3 o 4 países del mundo que tengan eso. Y sin embargo hoy está desfinanciada y vos ves, hay un montón de chicos jóvenes con instrumentos que no sabés qué son y uno viene de dónde, de saber quién es Max Weber, pero no de saber cómo se... Y uno me dice, no, acá están estudiando el cerebro de una rata. Es una chica que con una cosita finita partía pedazos para decir un caramelito, ¿no? El cerebro de una rata, que eso sirve para una vacuna que no sé qué dónde están estudiando, y con un aparato que nunca había visto en mi vida. Entonces, al mismo tiempo, no sé si le es más fácil a Corbyn meterse en el mundo de Max Weber, que es un mundo complejo, que a los que estuvimos en mundos tipo Hegel, Max Weber o Marx, meterse en el mundo científico-técnico, como no ocurrió esa fusión, digamos, no sé, fuimos todos dependientes de la vieja distinción neocantiana entre ciencia del espíritu, con todos sus nombres posteriores, y ciencia de la naturaleza, con todos sus nombres posteriores. En el momento de la lucha por el CONICET, los sociólogos tenían que ponerse guardapolvo blanco para ser más creíbles y de ser científicos. Entonces quizá le faltó al kirchnerismo. Digo porque se le podía pedir al kirchnerismo que más intervención respecto a algo que le interesaba, de que la ciencia argentina tuviera más interconexiones, respetando a áreas que obviamente son diferentes. No era que el sociólogo iba a ser el ARSAT y los que hacían el ARSAT iban a ponerse a estudiar a Urgen. Pero algo tenía que hacerse respecto a la enorme distancia que había entre ambas prácticas, ¿no? Y eso, como opinión personal, te digo, para mí fue una falta del periodo también, ¿no? Bueno, mucho más se podría decir de la cuestión intelectual y kirchnerismo, porque todavía está en curso, está este libro de Cosame y muchos más libros que implicaron para personas que no venían al peronismo, si es el caso de Cosame, pero no es el caso de Foster, que plantean este problema de la pregunta que hacías vos, Chacra. ¿Es el kirchnerismo un capítulo que puede ser fusionado nuevamente al peronismo o es el peronismo, como lógica de los conjuntos, el peronismo un antecedente más bien achacoso que tiene su parte vital en el kirchnerismo y sería el kirchnerismo el que pueda recuperar lo recuperado? Ese es el dilema que también, sobre el cual Jorge Alemán ha hablado mucho, porque también le incumbe, aunque él es un viejo peronista, su pasaje por la Europa lacaniana, y su lucha permanente en la España franquista, porque el nombre del peronista. Bueno, hay muchas relaciones, de Guardia de Hierro y Lacan, como modelo grupal es casi lo mismo, pero más allá de eso, alguien que se declara peronista en España tiene que emplear toda su vida después para explicar que no es franquista. Entonces, esa singularidad argentina, irreductible a otros sistemas políticos, es la cruz y el sufrimiento de Jorge Alemán. Él hoy podría repetir su posición, es que es el peronismo el que tiene que estar como fuerza de un capítulo anterior de la historia argentina dentro del peronismo, para así, dentro del kirchnerismo, para así recuperar la vitalidad que resta, y no a la inversa. Pero lo que está ocurriendo es un poco a la inversa, y el refugio, el gran hangar peronista que refugia a los kirchneristas que se excedieron demasiado en horas cánticos de la marcha peronista, en limitar demasiado las horas cánticos, y se hacen expuestos a quedar estampados en la ruta acá del dinero, en la bóveda no sé cuánto, en los bolsos sobre el convento, así todas digamos, que pueden haber hechos jurídicos consistentes ahí. Ahora, esos hechos jurídicos consistentes tienen escasas pruebas. Ese es un drama para la justicia argentina. Lo que tienen son excesos de lo que antes se llamaba el relato del kirchnerismo, pero vaya si estos son multirelatos, macrorelatos. Esa imagen de López en el convento es una imagen que está en la iconografía argentina como la imagen de San Martín con el dedo en la cordillera de los Andes, tiene la misma profundidad.
inscripta en el inconsciente escolar argentino. Entonces, lo que hoy se llama kirchnerismo tiene que ser tan profundo en su profesión semiológica, llamémoslo así, como para, no para hacer una campaña que diga, mejor hablemos de la economía, que es donde van mal ellos, y no hablemos de la corrupción, donde estaríamos mal nosotros. Es lo más equivocado que se podría hacer. No podemos estar mal en corrupción tampoco. Tenemos que poder explicar eso, porque si no, ¿por qué razón seguiríamos hablando? Y al mismo tiempo sí señalar las enormes decisiones antipopulares que está tomando el macrismo. Pero una forma para hacer esto es poner en una pared la imagen de López, cuando toca el timbre, cuando mira la escopeta, cuando mira los bolsos, y llamaron que venga acá este muchacho Ginsburg, que vengan, no sé, todos los semiólogos del mundo, sí, para que vengan a hablar de verdad, analicen esa imagen, como Foucault analizó el cuadro de las meninas, exactamente igual, con el mismo nivel de astucia, de penetración y de prosa imaginativa. Pues es una maravilla lo que escribió Foucault, quizás lo más grande que escribió sobre el análisis de las meninas de Velázquez. Bueno, nuestras meninas de Velázquez es el López del convento. Tenemos que escribir 20 páginas definitivas analizando ese cuadro, que no es de Velázquez, o es de la gente Velázquez de la policía de la provincia de Buenos Aires. Yo quería preguntarte cómo lo ves vos, porque no me parece que sea solamente una cuestión de engaño. O sea, lo que yo pienso es que se ha formado de alguna manera un ciudadano que quiere estos niveles de violencia, que de alguna manera necesita algún tipo de certeza, poniendo el voto con la cara de Macri y el rostro de la felicidad que eso vende. Sí, tienes razón, yo no diría que es una cuestión de engaño, porque reiteraríamos una vieja discusión en el marxismo de la alienación de lo popular, que sometida a la correcta pedagogía del militante disolvería su nebulosidad, su capacidad de engaño. Me parece que en primer lugar hay que decir que no es fácil explicar esto. No es fácil porque casi todos los militantes heredamos de siglos enteros la idea que las fuerzas populares o la vida popular se organiza alrededor de sus intereses y sabe reconocerlos. Sería una visión de la tradición racionalista donde incorporamos el liberalismo progresista como el marxismo. La idea de los intereses, de la manera kantiana, digamos, y también de la manera marxista, sería aquello que le costaría poco reconocer a los que sufren las vicisitudes de ser los desposeídos. Por lo tanto, sus intereses tienen que ser los de que partan del reconocimiento de su trabajo, del salario, y si se puede, crecer en los niveles de conciencia. Y en la teoría marxista eso siempre se pudo resolver positivamente, encontrar la forma de relacionar su desventura social con la posibilidad de un cambio de rumbo total de la sociedad. Eso es la historia de los partidos comunistas, socialdemócratas, incluso liberal progresistas, de toda la historia del siglo XIX y siglo XX. Y en ese nombre se hicieron las revoluciones soviéticas, cubanas. Es decir, sobre la confianza en que hay intereses, esos intereses no es difícil que sean reconocidos, pueden estar velados en algún momento, porque hay una campaña publicitaria y hay un imán en el poder que puede encantar a los siervos o a los que tienen voluntad de ser dominados, o como se empezó a decir bajo la lectura del Aguasí, de la servidumbre voluntaria, pero finalmente triunfa el acople entre intereses de clase y representación de clase. Bueno, esto se ha quebrado, evidentemente se ha quebrado multitudinariamente en Brasil y en Argentina. Y en Francia también, viejos votantes del Partido Comunista que votan a Le Pen. Esa quebrazón no es fácil de explicar, porque se quebró qué cosa que antes parecía sólida, de un proletario, de un obrero, de un hombre de la vida popular, de una mujer de oficios donde era sometida a humillación,
¿Qué se quebró de esa expectativa militante de que de esa humillación, de esa servidumbre, surgía el sentimiento espontáneo de liberación? Eso que se ha quebrado no es fácil de explicar porque se han quebrado teorías enteras, mundos teóricos enteros que reposaban en esa confianza en que el interés de clase podía ser reconocido. En Lenin no era fácil porque venía de afuera la iluminación. En Kautsky lo mismo, Lenin toma de Kautsky la idea de que la conciencia solo librada al empirismo de las clases populares no viene, pero tampoco era tan difícil pensar que el militante con un par de periódicos, una explicación moderada, una visita, un timbreo diario, no sé, se despertaba la verdadera conciencia. Hoy no hay ninguna idea de que haya una verdadera conciencia de nadie. Se ha quebrado. Hannah Arendt define el totalitarismo como el quiebre de ciertas paredes sociales, que serían las clases sociales. Entonces, ¿qué habría? Habría algo que, entonces ahí viene el tema de la mentira. ¿Quién ejercería el arte de la mentira de una manera tal? Es difícil decir quién. Lo que no es difícil es ver en los nuevos medios de comunicación, incluso en las redes, que muchas veces se elogian. Tampoco hay por qué atacarlas, porque hay muchos usos de las redes, pero el complejo redes, telefonía, televisión, construcción permanente a través de agencias publicitarias. Si uno ve 4 horas de televisión, ve por lo menos 2 horas de publicidad. Esas publicidades son todas muy importantes. Son publicidades hechas por agencias muy especializadas y siempre hay acciones de un sujeto social. Ese sujeto social no se define fácilmente. Es una cabellera para el champú sedal, es un automóvil para ir para la Patagonia, objetos de difícil alcance para la vida popular, que son modelos de vida que de algún modo han impuesto una especie de una tara icónica sobre toda la humanidad. Yo diría que en ese sentido es muy grave la situación, es una especie de peso ontológico que hay sobre la humanidad entera, reducida a ser espectadora, aunque después vaya a ver una película de Godard nostálgica, o por la primera nostalgia del espectador, hay algo de la entrega a los medios de comunicación que nadie puede decir, y bueno, ¿qué hago? Escribir un Twitter, estoy en Facebook, tengo 500.000 seguidores, soy hashtag, trending topic. Bueno, todas esas nuevas formas reemplazan las teorías de la hegemonía. Gramsci entero, que servía para analizar la relación entre la vida cultural, las mediaciones culturales de la vida social, está reemplazado por palabras como, o sea, todas las palabras que dice Gustavo Silvestre, todas son reemplazo del viejo problema, todas, trending topic, hoy nuestro trending topic, y te ponen esos signos cruzados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hashtag. Bueno, con 4 hashtags estamos en la gran especie de Gramsci. Estamos las vicisitudes del moderno príncipe. Entonces eso me parece que sea un programa favorable a tal o cual pensamiento, desfavorable, sea Majul, sea Gustavo Silvestre, hay algo que está por encima de él. Por supuesto, Majul es un personaje inverosímil y Gustavo Silvestre piensa políticas clásicas. Esa diferencia está clara, pero hay algo por encima de todo eso, que es las lógicas televisivas, que no puede haber un nuevo gobierno popular si no se analizan esas lógicas. Y yo diría, no si se hace una nueva ley de medios igual a la anterior, pero ya se vio que no había fuerza suficiente en la sociedad argentina para trastocar eso. El pobre Sabater en la vereda de Clarín con un escribano, no parecía que eso iba a dar resultado, a pesar de que todavía gobernaba el kirchnerismo. Y Guillermo Moreno diciendo, usted tiene campos en Entre Ríos, ¿no? Parecía que ese sistema, me parecían 2 vendedores ambulantes, ahí entraban de casualidad al directorio de Clarín. Parecía una astucia, una mala astucia de la historia. Entonces, el nuevo capítulo de la vida popular debe ser un análisis más serio de los medios de comunicación. Quizás privarnos de entusiasmarnos tanto con la decisión de Clarín, porque ya la habían preparado, eran 4 familias que iban a mantener la unidad de todas maneras.
y pensar la otra televisión. El Estado tiene instrumentos, tuvo Canal 7 el Estado, y pensó en la medida 678 con lo que hoy parece tan criticable, era un indicio de nueva televisión que hoy lamentablemente es criticado por algo que también tenía, la necesidad de responder las amenazas del otro lado, usaba la misma metodología, pero había más chispa, había, por ejemplo, Capusotto es la nueva televisión, digo el ejemplo máximo, pero hay otros también. Entonces habría que empezar por demostrar que es posible usar los medios de comunicación ¿cómo decir? Uno puede liberarse de eso, pero no del todo, porque yo no veo televisión, pero me entero igual. ¿Cómo me entero? Está inscripta en el interior de nuestra lengua la televisión. Hablamos como Gustavo Silvestre sin saberlo. Y eso que es mucho mejor que hablar como Luis Majul, ¿no? O como, no quiero decir, Fantino. Por ejemplo, ¿cómo analizar el show de Fantino con Luis Majul? Como esos personajes son personajes circenses. Son personajes de la tradición del circo, no lo digo con ironía. Son personajes que hacen el papel del entrevistador, del fauno entrevistador. Uno es el entrevistador maldito, otro es el partener gracioso. Jorge Asís es el analista que se burla de los analistas. De todas maneras es más inteligente. Sí, por supuesto, porque en el fondo lo que quiere decir este es un país peronista, pero del peronismo conservador o del peronismo de derecha. Continuamente dice eso, la televisión cuando piensa sobre sí misma, si es que tal cosa ocurre, dice no, está bien que Jorge Asís diga con cierta gracia algo que tiene que pasar. Este es un país peronista conservador. Entonces si eso triunfa, con la única garantía que haga el plan del Fondo Monetario está todo bien, incluso mejor que tener un payaso bailarín sobre el balcón de la Casa Rosada, que es una intromisión blasfémica, digamos, profanatoria de la Casa Rosada. El macrismo es muy profanatorio, un movimiento profanatorio, y a mucha gente le gusta esa profanación. El perro en el sillón. Entonces la otra cuestión, el perro, la otra cuestión sería entonces definir si en la humanidad hay necios que fueron retratados en grandes novelas inmortales o realmente la vida política puede ser como querían Alberto Bobbio, de todos iguales, o como querían los primeros comunistas, somos la posteridad de los iguales. O si realmente hay necios irrecuperables en toda la historia de la humanidad, ¿no? Esta última conclusión es un pesimismo tremendo, pero a veces es necesario para volver a partir de cero en la reconstrucción de las sociedades. En la amenaza a Bolsonaro, o sea, efectivamente eso aparece y yo creo que es un poco el pathos de esta semana, por lo menos. Sí. Bueno, no está respondiendo a la pregunta, pero... Otra pregunta.